Bendiciones, amados hermanos. La gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes. Le pedimos disculpas porque estamos teniendo algunas interrupciones con el internet acá en nuestra nación, que ha estado pasando unos días bastante fuertes y la conexión a veces se ha visto un poco afectada, pero aquí estamos de regreso. Por encima de cualquier obstáculo o impedimento que las tinieblas quieran levantar para tratar de oponerse a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este día, somos más que vencedores por medio de la sangre y por medio del nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Así que sean todos bienvenidos a este tiempo de equipamiento, activación y ministración. Vamos a estar impartiendo acerca de la intercesión. Déjanos saber desde qué nación nos estás viendo. Queremos saludarte y bendecirte en el nombre de Jesús de Nazaret. Y queremos saber hasta dónde estamos llegando por estos medios, hasta dónde estamos llegando con esta palabra y con esta transmisión. Así que estamos saludando allá en la iglesia Cristo Vive. Bendecimos también a la hermana Mayrelis Olivares en España, a Mari Cortés en Estados Unidos. Saludamos al hermano Raúl Fernández en Miami, en los Estados Unidos también. Bendiciones también desde Tampa, iglesia Cristo Vive. Gloria a Dios. Estamos saludando también en Cuba, a los hermanos ahí de Cuba que se están conectando también en esta hora. Saludamos a la hermana Margarita también en Miami, en los Estados Unidos. Aleluya. Saludamos también a la hermana Yamilka Paneque. Saludamos al hermano Giovanni Roche. Saludamos también allá en Italia a la hermana Aimé Orán Fontaine, una hermana que a pesar de la hora que es en su país, ahí está. Saludamos a Taimí Álvarez allá en Moa. Dios le bendiga, amado hermano, allá en la preciosa tierra de Moa. Gracia y favor sobre cada uno de ustedes. Nancy Vega desde Argentina, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto va a ser una noche sobrenatural, una noche de impacto. Saludamos en Las Tunas, la hermana Yaimé Pérez Nápoles. Dios te bendiga, amada hermana. Saludamos también en Texas al hermano Junito Pita Puy. Dios te bendiga, amado hermano. Aleluya. Doy gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por cada una de tus colaboraciones, al igual que otros hermanos que han estado colaborando con nuestro ministerio, sea ayudándonos con el internet o con alguna ofrenda en específico que han enviado en algún momento a nuestro ministerio. Damos gracias a Dios por su vida. Que la gracia y el favor de Dios y la multiplicación de Dios esté con cada uno de ustedes que han sembrado en nuestro ministerio para ayudarnos a seguir expandiendo el reino. En el nombre de Jesús doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y sus ofrendas a nuestro ministerio, que siguen siendo de mucha bendición para seguir expandiendo el reino de Dios, no solamente en Cuba, sino también a través de las redes sociales y poder llegar a otras naciones de la tierra. Saludamos también en Canadá a la hermana Ruby Carrasquilla. Dios te bendiga, amada hermana. A la hermana Mariela Picado, dice desde Costa Rica. Dios te bendiga, amada hermana, allá en la bella ciudad de Costa Rica. Espero Dios me permite en algún momento visitar tu nación y poder estar ministrando el reino de Dios allá. Nos estamos preparando en el mes de noviembre. Saludamos también allá desde La Habana a Giovanni Roche. Nos estamos preparando para el mes de noviembre, Dios mediante. Vamos a dar un recorrido por algunas partes de la zona oriental de Cuba. Voy a estar ministrando el día 10 de noviembre en la ciudad de Guantánamo, el día 11 en la ciudad de Bayamo y el día 2 y 3 en la ciudad de Holguín, Cuba. 3 días de impacto, 4 días de impacto sobrenatural. Vamos a estar celebrando servicios de milagro, sanidades y liberación en estas provincias de Cuba. Muchas personas nos escriben de estas provincias y nos han pedido, por favor, pasen por acá, ministren por acá. Aleluya, y es una bendición poder llegar a estas ciudades. Saludamos también en Moa a Miriam Amelia Delgado. Saludamos en Pensilvania a la hermana Anita Guerra también. Dios te bendiga, amada hermana. Y qué bueno que Dios, en medio aún de la crisis actual que vivimos, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue transformando, Dios sigue cambiando, Dios sigue salvando.
y estamos muy gozosos con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Aleluya, en todo su esplendor y su gloria, pero estamos creyendo por mayores milagros para los próximos días. Estamos creyendo por mayores sanidades y liberaciones. Saludamos al hermano Jorge Luis Seguro. También estamos creyendo por resurrección de muertos en estos últimos tiempos. Estamos a la expectativa y hemos comenzado un tiempo de ayuno y oración, porque creo que Dios está a punto de hacer algo nuevo, sobrenatural y extravagante, que va a sacudir literalmente las naciones de la tierra. Y necesitamos estar alineados, necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos movernos con el Espíritu Santo para lo que Él está diciendo y para lo que Él quiere hacer en este último tiempo. Así que usted manténgase al filo con el Espíritu Santo, porque Dios ha de hacer cosas extraordinarias. Saludamos también en la ciudad de Holguín al pastor Alexander. Dios te bendiga, amado hermano, allá en Holguín. Saludamos en Pinal del Río al pastor Raidel. Dios te bendiga, amado pastor, allá en Pinal del Río también. Qué bueno que hombres y mujeres de diferentes partes de las naciones de la tierra nos unimos con un mismo sentir. Seguir siendo entrenados, capacitados y activados para fluir en la voluntad de Dios más que nunca en estos tiempos proféticos que vivimos. Creo que la iglesia necesita ser entrenada y capacitada más que nunca. Necesitamos enfrentar con efectividad al reino de las tinieblas. Necesitamos desplazar los principados y las potestades, los espíritus territoriales que han estado enfermando, atando, oprimiendo familias, comunidades y ciudades. Y nos corresponde a nosotros como hijos levantarnos y asumir esta responsabilidad. Y por eso, a través de estas enseñanzas, Dios nos está entregando herramientas poderosas. ¿Para qué? Para que podamos entrenar y equipar a la iglesia, y la iglesia pueda aprender a pelear la batalla de la fe. La iglesia puede entrar en el mundo espiritual y comenzar a desplazar esos demonios que han estado atormentando, enfermando, oprimiendo vidas, familias, ciudades y naciones. Bendecimos también en La Habana el hermano, aleluya, del Ministerio de Ayuda de las Manos de Jesús. Y por eso saludamos al hermano Alberto Jesús también en La Habana. Dios te bendiga, amado hermano. Por eso Dios está levantando no una iglesia ignorante, sino una iglesia entendida, una iglesia que conoce su propósito, que conoce la palabra, que sabe las armas espirituales que Dios le ha dado y que va a luchar con un nivel de efectividad como nunca antes. Por eso hemos empezado esta serie de temas acerca de los intercesores de los últimos tiempos. La enseñanza pasada hablamos acerca de la importancia de que cada hijo de Dios se convierta en un intercesor. Pastores que me están viendo y líderes que me están viendo en otras naciones, necesitas que la iglesia, no solamente un pequeño grupo de hermanos, sino que la iglesia de forma general, cada uno de ellos se pueda convertir en un intercesor. Las iglesias, algunas, tienen grupos de intercesión y eso es muy bueno, es de Dios, pero necesitamos levantar una iglesia en su totalidad, que aprenda y que se levanten como intercesoras de su casa, intercesores de su familia, intercesores de su matrimonio y de sus hijos, intercesores de la economía, intercesores de su iglesia, intercesores de los hermanos, intercesores de la ciudad. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos y es tiempo de equipar a la iglesia. Por eso, una de las funciones que el Espíritu Santo me ha dado más que nunca en este último tiempo es entrenar y equipar. No solamente es ministrar sanidad, milagro, liberación o ver la mano de Dios salvando, sino equipando y entrenando a los santos para que estemos listos para enfrentar con éxito las tinieblas y poder expandir el reino de Dios por toda nuestra ciudad, por toda nuestra nación y por las naciones de la tierra. Hoy estaré compartiendo el segundo tema acerca de la integridad del intercesor. Para aquellos que están copiando, la integridad del intercesor es el segundo tema que estaremos compartiendo hoy. Vamos a ver la importancia de que el intercesor renueve constantemente su integridad delante de Dios. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la intercesión, hombre de Dios?
tiene que ver mucho, porque he visto a muchos ministerios que tienen intercesores que ellos desconocen muchas veces de que sus intercesores, si su corazón no está limpio, puro y correcto delante de Dios, no importa cuánto griten, no importa cuántos versículos de la Biblia puedan mencionar contra el reino de las tinieblas, en ellos no habrá efectividad. ¿Por qué? Porque la efectividad de nuestra oración depende de la condición de nuestro corazón. Voy a repetir esto. La efectividad de nuestra oración intercesora a favor de otros depende de la condición de nuestro corazón. Por eso es importante que todas aquellas personas que pertenecen a un ministerio de intercesión se les pueda ministrar en algún momento a sus vidas, porque ellos sufren muchos ataques, amenazas de las tinieblas, diseños del diablo, tratando de enfermar su corazón con amargura, con resentimiento, con falta de perdón. ¿Para qué? Para que cuando ellos comiencen a elevar un clamor de intercesión a favor de esto, de otras personas, no es respondido, porque su corazón no es recto delante de Dios. Es importante que aprendamos que debemos orar desde una posición de justicia. Debe haber un camino de rectitud en nosotros. Debe haber un caminar de rectitud en nosotros. He notado que muchos cristianos a veces conocen la Biblia, tienen un lenguaje acerca de la Biblia, hablan de la palabra, oran con la palabra, pero si tu corazón no es recto delante de Dios, tu oración recibirá estorbo. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender, porque hay hermanos que con buenas intenciones están intercediendo por otros, pero si su corazón está lleno de amargura, de resentimiento, de falta de perdón o de cualquier otro tipo de pecado, sus oraciones serán estorbadas. Ese tipo de oración no puede ser contestada. ¿Por qué? Porque el corazón de esa persona no está bien delante de Dios. Aleluya. Así que usted vaya copiando, porque esto es muy importante. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, dice el apóstol Pablo a Timoteo, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Pablo le exhorta a Timoteo: quiero que oren, pero quiero que oren sin tener en su corazón ni ira ni contienda. ¿Por qué ni ira ni contienda? Porque estas cosas estorban la efectividad de nuestra oración. Santiago capítulo 5 verso 16 inciso B. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿cuál tipo de oración? La oración del justo. ¿Quién es una persona justa? Hombre de Dios. La palabra justo significa persona redimida por Cristo y consagrada a Cristo. La palabra justo significa alguien moralmente recto, alguien que camina en rectitud, alguien que camina en la justicia de Dios, alguien que ama lo recto, alguien que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, aquellos que oran desde un corazón justo, no por nuestra propia justicia, sino por la sangre de Cristo. Y la justicia que dice la Escritura en Romanos 5:1, que es por la fe, esa oración tiene un gran nivel de efectividad. Es una oración que produce mucho. Es una oración que traerá grandes resultados.
Por eso es importante que aprendamos a cuidar el corazón. Por eso la Escritura dice en Santiago, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El problema que tenemos hoy en día en hombres y mujeres de Dios en la iglesia de Jesús es que hay gente que ha estado intercediendo con un corazón marcado por el pecado y tu oración no puede ser respondida. Porque se necesita hacer una oración, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sin ira, levantando manos santas, dice Pablo, sin iras ni contienda. Quiero pues que oren los hombres en todo lugar. Estuvimos viendo que un intercesor es alguien que viene delante de Dios rogando, suplicando, que recurre a Dios, clamando a favor de otros. Si queremos que nuestra oración por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por la economía, por el ministerio, por la iglesia, por la ciudad, por la nación o por las naciones sea efectiva, debemos hacerlo desde un corazón de rectitud, desde un corazón santo, desde un corazón que se ha separado para Dios. Es por eso que el diablo lucha cada día por enfermar nuestro corazón. Es por eso que el diablo lucha cada día para que nosotros practiquemos el pecado. Porque él sabe que Dios no escucha al impío. Proverbio capítulo 15, verso 8. La Biblia afirma que la oración del impío es una abominación a Dios. Nuestras oraciones son estorbadas cuando nuestro corazón no es recto y puro delante de Dios. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos el corazón. Hoy, la mayoría de los cristianos cuida más su ropa material que su corazón. Hemos invertido más en las cosas externas que en las cosas internas del corazón. Debemos invertir más en nuestro carácter. Debemos invertir más en nuestra alma, en nuestra voluntad, que ésta se rinda, que ésta se someta a Dios, que ésta viva para Dios. De tener una vida de un mayor nivel de humillación delante de Dios, de una mayor dependencia de Dios, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Porque no importa cuánto versículo bíblico usted pueda mencionarle al diablo, si nuestro corazón no es recto delante de Dios, si en nuestro corazón hay pecado, Dios no puede responder esa oración. Y entonces usted se va a estar desgargantando, orando, quizás en el nombre de Jesús, pero no viendo resultados. Y quizás te puede venir la duda de que tú piensas que Dios no te está escuchando, pero que es tu pecado en tu corazón, la impureza de tu corazón no permite que la respuesta de Dios venga a tu vida. Y necesitamos todos ser entrenados y equipados. Porque reitero, la iglesia está viviendo los últimos tiempos. En cualquier momento Jesús viene por su iglesia, pero antes de eso vendrá una persecución como nunca antes sobre la iglesia y sobre los cristianos. Seremos perseguidos, amenazados de muerte. Quizás el día de mañana no tengamos lugar ni dónde congregarnos. Y si usted no aprende a orar y a interceder, usted puede retroceder en los últimos tiempos. Porque el sufrimiento, la aflicción, el pecado, las mundanalidades es algo que irá en aumento en los últimos tiempos. Porque ya se está preparando la plataforma para el anticristo. Y nosotros, la iglesia, no estaremos aquí, pero el enemigo va a arreciar su ataque contra la iglesia. Va a arreciar su ataque contra tu vida y contra la mía. Y usted necesita aprender no solamente a defenderse, sino a mantener una vida de efectividad todo el tiempo contra el reino de las tinieblas. Alguien dice amén a eso. Alguien dice, a partir de hoy, Espíritu Santo, ayúdame a mantener un corazón recto, limpio y puro delante de Dios. Allí desde donde tú estás, desde tu nación, desde tu casa,
desde ese hospital, desde esa cárcel que me estás viendo. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a caminar con un corazón recto. Ayúdame a no contaminarme. Ayúdame a vivir en pureza. ¿Qué significa pureza, hombre de Dios? Sin mezcla. Tenemos que aprender a vivir con un corazón santo y puro más que nunca. Necesitamos caminar en integridad como nunca antes en la vida lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque si no caminas en integridad, Dios no podrá responder tu oración. Aleluya. Y esto es necesario hoy más que nunca. Así que dile: Espíritu Santo, ayúdame a no contaminarme. Ayúdame a caminar en rectitud y en santidad todos los días de mi vida. Ayúdame a consagrarme más que nunca para Jesús. Ayúdame a ser más que nunca como Jesús. Es necesario. Estaremos ministrando acerca de 4 áreas donde usted y yo necesitamos caminar en integridad como intercesores. Dale a compartir este video ahora mismo, a esta transmisión. Comienza a etiquetear amigos, hermanos tuyos, para que puedan conectarse y puedan recibir esta palabra. Créeme que esta palabra ha sido muy poco predicada. Posiblemente usted nunca la haya escuchado, pero Dios te ha escogido hoy para escuchar esta palabra, porque Dios está preparando tu vida para que seas un intercesor de los últimos tiempos. Dios ha escogido tu vida, mujer, para que seas una intercesora de los últimos tiempos. Tu familia lo necesita, tu ciudad lo necesita, la iglesia donde te congregas necesita que nos levantemos como intercesores de los últimos tiempos. Escucha bien, estamos hablando de 4 áreas en las que necesitamos renovar nuestra integridad delante de Dios. ¿Qué significa integridad, hombre de Dios? Integridad, en un término sencillo, significa ser el mismo donde quiera que estoy. ¿Cómo? Repito, integridad en un término sencillo significa ser lo mismo donde quiera que estoy. En otras palabras, usted debe ser un hijo de Dios con un comportamiento y una actitud de hijo de Dios donde quiera que se encuentre. Usted no puede tener una actitud de ser un hijo de Dios dentro de la iglesia y otra actitud diferente en su casa, y otra actitud diferente en su trabajo, y otra actitud diferente en el mercado. Si usted es de lo que hoy tiene una actitud y mañana tiene otra, usted tiene un problema de integridad. Y la falta de integridad es algo que nos descalifica delante del Padre y obstaculiza que el propósito de Dios se pueda cumplir a través de nosotros. La falta de integridad inhabilita, obstaculiza que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Por eso que debo ser el mismo hombre y la mujer de Dios donde quiera que me encuentre. Soy santo, respetuoso, temeroso de Dios, amo su verdad donde quiera que esté. En cualquier lugar donde me encuentre. Porque muchos cristianos han vivido de apariencia y por eso hoy sufren fracasos, frustraciones, enfermedades, destrucciones, pobrezas y miseria. ¿Por qué? Porque no han caminado en integridad. Y usted necesita desarrollar una vida íntegra. Lo que usted promete lo tiene que cumplir. Lo que usted dice lo tiene que hacer, porque eso demuestra tu integridad. Y de eso vamos a estar hablando, porque creo que la iglesia necesita ser edificada en el área de la integridad. Creo que si vamos a interceder para ser efectivos, necesitamos renovar hoy nuestra integridad delante de Dios. Así que allí donde estás, dile: Espíritu Santo, hoy vengo a renovar mi integridad delante de Dios. Hoy vengo a ser uno mismo donde quiera que esté. Usted no puede ser esa persona que se quebranta cuando está en adoración, que cuando estás en el lugar secreto eres paciente,
eres amoroso, eres tierno, estás lleno del Espíritu, eres amable, y después que sales de esa atmósfera, entonces eres todo lo contrario. Entonces hay un problema de integridad en nuestro corazón, y por eso es que estás orando por los demás, pero nada sucede. No hay respuesta de Dios porque no hay integridad en el corazón. Dios quiere traer transparencia al corazón de su pueblo. ¿Para qué, hombre de Dios? Para que cada oración que elevemos delante de su presencia a favor de otros, esta no reciba obstáculos, sino que sea respondida. Daniel propuso en su corazón orar por 21 días, buscando una respuesta de Dios. Y fue extraordinario lo que pasó. Dice la Escritura que cuando el arcángel Gabriel se le reveló a Daniel en medio de esos 21 días, le dijo: Daniel, desde la hora y punto que propusiste en tu corazón humillarte delante de Dios, yo fui enviado con la respuesta delante de ti. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Cómo Dios responde de una forma inmediata al profeta Daniel de solamente haberse humillado delante de Dios. Pero ¿quién era Daniel? Daniel no solamente era un profeta, Daniel también era un intercesor. Encontramos en las Escrituras, en Daniel capítulo 1, en el verso 8-9, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel había sido de los escogidos de los príncipes de Israel y llevado cautivo a Babilonia, donde por el espacio de 3 años ellos iban a ser enseñados en la lengua de los caldeos, en la cultura de los caldeos, porque el propósito era hacerles olvidar a ellos todo lo que habían aprendido acerca de Dios y de esa cultura que sus padres le habían enseñado acerca de cómo amar a Dios, cómo respetar a Dios, los mandamientos. Pero vemos cómo Daniel decidió junto a los otros 3 a no comer de la comida del rey. Dijo: no me voy a contaminar. Pero vemos también a un Daniel, en Daniel capítulo 6, verso 10, encontramos un Daniel que, a pesar de que había un edicto del rey, de que aquel que adorara a otro Dios por espacio de 1 mes debía morir. Pero la Biblia dice que Daniel, no teniendo miedo, en otras palabras, al edicto del rey, como acostumbraba hacer cada día, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y oraba 3 veces al día. Es decir, Daniel nunca dejó de orar y adorar a Dios. Por eso cualquier oración que Daniel elevara delante de Dios era respondida. Por eso vemos cómo Dios se le revela a Daniel en visiones, en sueños, cómo Dios le da esa sabiduría para interpretar sueños. Por eso vemos cómo Dios libra a Daniel en el foso de los leones, porque Daniel era un hombre que caminaba en justicia, caminaba en rectitud. Por eso que la oración que Daniel levantaba delante de Dios era escuchada y respondida. Porque, reitero, Daniel vivía una vida en santidad. Daniel conservó hasta el último momento en su vida una vida de oración y adoración delante de Dios, aun cuando su vida corría riesgo. Daniel era un guerrero. Daniel capítulo 9, verso del 1 al 3. Daniel era aquel hijo que se humillaba delante de Dios y pedía perdón por el pecado del pueblo. Es decir, que vemos un Daniel que no estaba centralizado en sus necesidades, sino que le dolía la condición del pueblo, y él iba delante de Dios como intercesor. Y él le decía a Dios: perdona, oh Dios, nuestros pecados. Perdónanos porque te hemos fallado. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Eran cualidades en la vida del profeta Daniel que hacía que cualquier oración que le elevara delante de Dios era respondida. Que a pesar de que en aquellos 21 días,
Cuando él buscaba en Dios una respuesta y vino, dice la escritura, hubo una oposición demoníaca. El príncipe de Persia se levantó y se opuso a que el arcángel Gabriel pudiera llegar con la respuesta donde estaba Daniel. Y el arcángel Miguel pelea entonces, vence al príncipe de Persia, hablando en el mundo espiritual, y como instantáneamente el arcángel Gabriel llega donde está Daniel para traerle la respuesta de aquello por lo cual había clamado. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Daniel era un profeta que sabía mantener la voz profética de Dios en su pueblo. Necesitamos intercesores con un corazón limpio y puro, sin mezcla. Tú no puedes vivir una vida mundanal y creer que tu oración por tu hermano va a ser efectiva. Tú no puedes creer que viviendo una doble vida, siendo por un momento actitudes de cristiano y por otro momento embriagándote, mintiendo, robando, engañando, murmurando, teniendo amargura, resentimiento, falta de perdón en tu corazón, teniendo avaricias, viviendo en pleito, en contienda, en ira y en enojo. Tú no puedes creer que tu oración a favor de otros va a ser contestada. No puede, porque tu corazón no es limpio delante de Dios, porque tu corazón no es puro delante de Dios, porque no estás caminando en la justicia de Dios, no estás caminando en rectitud, y tu mismo pecado está obstaculizando que tu oración por tu hermano, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu economía, por la iglesia, por tu ciudad, no sea respondida. Por eso es importante que hoy más que nunca caminemos rectamente delante de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien va a renovar su integridad delante de Dios en este día. Allí donde tú estás ahora, dile: Espíritu Santo, hoy vengo a renovar mi integridad delante de Dios. Hoy vengo a renovar esa integridad delante de Dios. Espíritu Santo, enséñame a caminar en integridad. Enséñame a caminar en rectitud. Déjate de estar pidiendo tanto dinero y tantas cosas materiales. Ninguna de esas cosas te llevarán al cielo. Ok, Dios te proveerá finanzas, sí, es su voluntad. Te proveerá alimentos, es su voluntad. Te proveerá cosas que necesitas, es su voluntad. Pero hay cosas que son más necesarias hoy en día, y una de ellas es la integridad. Necesitamos renovar nuestra integridad delante de Dios hoy. Si usted quiere experimentar cambio, si usted quiere experimentar transformación, si usted quiere ver la salvación de Dios sobre su casa, si tú quieres ver a Dios salvando a tus hijos, salvando a tu esposo, salvando a tu esposa, salvando a tu familia, si tú quieres ver a Dios salvando a tu ciudad, salvando a tu nación, si tú quieres ver a Dios obrar milagros portentosos y maravillosos, si tú quieres ver a Dios liberando las vidas, necesitamos renovar nuestra integridad delante de Dios hoy, para que nada obstaculice nuestra oración por ellos, y para que venga el fluir del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret a través de nuestras oraciones. Porque conozco gente que ora muy bonito, pero no hay efectividad en su oración. Conozco gente que ora lo que dice la Biblia, pero no se cumple en su vida porque no hay integridad en el corazón. ¡Wow! Estos mensajes no son populares hoy en día. Estos mensajes no se escuchan en las iglesias en su mayoría hoy en día. Hoy todos son profecías de prosperidad. Yo creo en la prosperidad. Hoy todos son profecías de que todo está bien. Yo quiero decirte que no todo está bien, que tenemos que renovar nuestra integridad delante de Dios, que Dios quiere responder nuestras oraciones, que la legalidad que Dios tiene es a través de nuestras oraciones para salvar, sanar y liberar, que Dios lo que va a hacer lo va a hacer a través de nosotros, y que por eso yo y usted necesitamos hoy más que nunca levantarnos en integridad.
Basta ya de jugar con el pecado. Cierra la puerta al pecado. Saca el pecado de tu vida. Sácalo hoy. Dile: Espíritu Santo, dime en qué área de mi vida hay pecado, porque quiero hoy apartarme del pecado. Quiero arrepentirme de mi pecado. Quiero renunciar al pecado. Y quiero vivir para Jesús, cueste lo que cueste. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien cree que esta palabra es para él? ¿Alguien cree que esta palabra Dios se la está hablando a alguien en esta hora? A alguien que me está viendo en Cuba, a alguien que me está viendo en los Estados Unidos ahora, a alguien que me está viendo en Colombia, en Panamá, en Perú, en Brasil, a alguien que me está viendo en República Dominicana, a alguien que me está viendo ahora mismo allí en Italia, en España, a alguien que me está viendo en Costa Rica. Dios mío, gracias. Alguien tiene hoy alguien tiene que renovar su integridad delante de Dios, porque la no respuesta de Dios a tu vida puede ser una señal de que dejaste de caminar en integridad, de que dejaste de caminar en rectitud, de que dejaste de caminar en la justicia de Dios. Y ese es el obstáculo que está impidiendo que tus oraciones a favor de otros sean respondidas. Si vas a levantar un ministerio de intercesión en tu iglesia, pastor, necesitas enseñarle a aquellos que van a interceder que hay que caminar en integridad y en rectitud. Si vas a ser la intercesora por tu casa, por tu familia, levántate en integridad. Aleluya. Y escucha bien, hoy voy a compartir acerca de la integridad en los pensamientos, para aquellos que están copiando. La integridad en los pensamientos, porque hay una integridad que es interna y hay una integridad que es externa. Para aquellos que me están escuchando y escribiendo, hay una integridad que es interna y hay una integridad que es externa. Voy a estar enseñando primeramente acerca de la integridad interna. Y estaremos hablando acerca de los pensamientos. Escuche bien, porque esto es importante. Es muy importante los pensamientos de un intercesor, porque creo que estoy hablando con intercesores en esta hora. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien es intercesor hoy? ¿Alguien se está levantando con un intercesor hoy? Creo que estoy hablando con intercesores, con gente que dejará de lamentarse y de quejarse, con gente que dejará de vivir en fracaso y en frustración, con gente que dejará de estar llorando y sufriendo y se levantará como un intercesor de los últimos tiempos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, entendiendo que el primer campo de batalla es la mente, escuche bien, porque esto es clave. El primer campo de batalla es la mente. Proverbios capítulo 23, verso 7, inciso A. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. ¿Qué significa eso, hombre de Dios? Que usted es según piensa. Usted actúa según piensa. Por eso es importante que le prestemos atención a los pensamientos que están invadiendo nuestra mente. Esos pensamientos que ahora mismo has estado lidiando con ellos en tu mente. ¿Por qué? Porque los pensamientos van a crear en nosotros fortalezas. Pueden crear una estructura. Los pensamientos crean una estructura en nosotros de cómo pensar, de cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida. Esos pensamientos que pueden estar ahora mismo llegando a nuestra mente van creando una mentalidad. Y por eso es tan importante que aprendamos a ganar la batalla de la mente. El saber discernir los pensamientos que están viniendo a nuestra mente, su procedencia. ¿Cuál es el origen de esos pensamientos que están viniendo a mi mente? ¿Son pensamientos de muerte o pensamientos de vida? ¿Son pensamientos de pecado o pensamientos santos? ¿Son pensamientos impuros o pensamientos puros?
necesitamos, ¿qué cosa, hombre de Dios? Entender la importancia de la mente, de los pensamientos que están llegando a nosotros. Por eso encontramos en Efesios capítulo 4, versos del 22 al 24, dijo el apóstol Pablo: y despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Dice en el verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que nos corresponde a nosotros. Escúchame bien, usted es responsable de sus pensamientos. No culpes más a tu pastor y a tu líder por tus pensamientos. Usted es quien decide los pensamientos que se establecen en su mente. El diablo no tiene esa autoridad sobre tu vida. Usted elige los pensamientos que se establecen en su mente. El problema de mucha gente hoy en día es que cavila los pensamientos negativos. Jesús le dijo en una ocasión a los escribas y fariseos: ¿qué caviláis en sus pensamientos? ¿Qué caviláis en su mente? Es decir, que es determinante los pensamientos que están viniendo a mi mente. Y necesitamos aprender a discernir esos pensamientos, su origen, a dónde me están conllevando estos pensamientos. Porque por algo la palabra dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El mismo apóstol Pablo dice, escuche que esto es importante: pensad en lo bueno, en lo puro, en lo de buen nombre. En esto pensad, en lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Pablo también nos advierte que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Pablo nos habla vestirnos de toda la armadura de Dios, y uno de los elementos de la armadura es el yelmo de la salvación. Era el casco que usaban ellos para que cualquier flecha o piedra o cualquier elemento que fuera lanzado en contra de su cabeza no tuviera efectividad para los soldados de aquel entonces. Entonces es importante, mi mente es importante, lo que estoy pensando es importante, lo que estoy almacenando en mi mente es importante, lo que estoy estableciendo en mi mente es importante, porque determinará mi vida, determinará mis actitudes, determinará mi resultado, determinará mi efectividad y mi productividad. Está aún en mi manera de pensar. Por eso es importante que renovemos nuestra mente diariamente, continuamente. Escuche bien esto. Esto es poderoso. Las fortalezas mentales, para los que están copiando, son pensamientos carnales inducidos por los demonios con el objetivo de oprimir al hombre en el pecado contra Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso del 3 al 4. Por eso la Escritura nos dice que seamos prontos para castigar toda desobediencia, que derribemos todo argumento y toda altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios, y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo no puedo hacerlo por usted. Usted no puede hacerlo por mí. Es algo personal. Los demonios se alimentan de esos pensamientos de incredulidad. Los demonios se alimentan de esos pensamientos de temor y de duda que hay en tu mente. Los demonios se alimentan de esos pensamientos de venganza, de juicio. Se alimentan de esos pensamientos carnales de amargura, de resentimiento, de dolor. Los demonios se alimentan de esos pensamientos carnales, y eso hace que ellos crean en nosotros, ¿qué cosa? Fortalezas mentales. Porque ya los demonios se dieron cuenta que tú no eres fuerte en tu manera de pensar.
Porque tu mayor debilidad es tu mente, tus pensamientos. Porque reitero, juegas con pensamientos negativos, pensamientos de lascivia, pensamientos pornográficos, pensamientos lascivos, pensamientos de venganza. Mientras esos pensamientos estén en tu mente, el diablo los usará para crear fortalezas. En otras palabras, él sabe cómo hacerte caer. Él sabe cómo desanimarte. Él sabe cómo debilitarte. ¿Por qué? Porque el usted haber guardado esos pensamientos carnales en su mente, eso le dio una legalidad a él para afectarte anímicamente. Le dio una legalidad para deprimirte, para desanimarte. Porque al final usted actúa según piensa. Proverbio 23, 7. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. ¿Cuánto están aprendiendo en este día? ¿Cuánto están aprendiendo que muchas de tus derrotas han sido más en tu mente que en otra cosa? Por eso que hay una lucha en el mundo espiritual por tu mente y por la mía. Por eso la importancia de mantener mi mente rendida delante de Dios. La importancia de que mi mente sea gobernada por los pensamientos del reino. Aleluya. Pero Oscar, ¿cómo puedo renovar mi mente? Si usted quiere que sus oraciones sean contestadas y caminar en una vida de integridad, primeramente tiene que ganar la batalla de la mente. Porque muchos de ustedes escuchan demasiado a los demonios. Muchos de ustedes no han sido libres porque ustedes le creen más las mentiras de los demonios que la verdad de Dios. Muchos de ustedes han empoderado al diablo en su mente. El diablo te ha dicho que te va a matar y rápido comienzas a llorar, a lamentarte y a quejarte. Sin embargo, Jesús te ha dicho que te va a dar vida. Y a usted le ha sido más fácil creer el pensamiento de muerte que el pensamiento de vida. Por eso mucha gente me escribe y me dice: Oscar, quiero ser libre, pero sí, usted tiene que aprender a liberar su mente. Porque yo soy atacado también en mi mente, pero he aprendido por el Espíritu y por la palabra a ganar la batalla de la mente. Porque como usted también sufro ataques de pensamientos negativos a mi mente, pero los llevo cautivo a la obediencia a Jesucristo. No cabilo esos pensamientos, no le doy lugar. Aprenda esto: usted no puede impedir que los pensamientos malos vengan, pero usted sí puede impedir de que se queden en tu mente. Voy a repetir esto: usted no puede impedir que los pensamientos negativos vengan, pero sí puedes impedir que se establezcan en tu mente. Tienes que aprender a rechazarlos. Desde el primer instante, tienes que rechazarlos. Escuche esto porque esto es importante. Necesitamos aprender a destruir esas fortalezas mentales que están usando los demonios para alimentarse y deprimirte, desanimarte, enfermarte, atarte y oprimirte, obstaculizar de que Dios pueda hacer y pueda cumplir su propósito a través de tu vida. Tienes que romper con eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Le voy a dar, y termino con esto, 3 pasos espirituales para destruir fortalezas mentales con la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Primer paso espiritual para destruir fortalezas mentales: discernimiento. ¿Qué significa eso, hombre de Dios? Descubrir los malos pensamientos que han venido a tu mente. Salmo 139, versos 23 y 24. Por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Es imposible sin el Espíritu Santo. El mismo David decía: escudriñame, oh Dios, y examina todo en mí.
y pruébame, oh Dios, mis más íntimos pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Es decir, que David no se apoyaba en su propia opinión, sino que él le decía a Dios: escudriñame y examíname. Decía: prueba mis más íntimos pensamientos, Señor, para ver si hay en mí camino de perversidad, es decir, camino torcido, y guíame en tu camino eterno. Es vital para nosotros hoy más que nunca discernir la fuente de los pensamientos que está viniendo a nuestra mente. Desde que te venga un pensamiento de venganza, de ira, de enojo, tienes que desecharlo. Un pensamiento de murmurar de otros, tienes que desecharlo. Un pensamiento de mentir, tienes que desecharlo. Un pensamiento de impureza, tienes que desecharlo. Un pensamiento de venganza, tienes que desecharlo. Un pensamiento de pagar mal por mal, tienes que desecharlo completamente, porque no son de Dios. Por eso, Espíritu Santo, ayúdame a discernir mis pensamientos. Tú que lo sabes todo. 2. Segundo paso espiritual para destruir fortalezas mentales con ayuda del Espíritu Santo: arrepentimiento. Después que usted descubre los pensamientos negativos con ayuda del Espíritu Santo, debemos santificar nuestra mente por medio de la sangre de Jesucristo. Es decir, discierno el pensamiento negativo, pensamiento de suicidio: Señor, me arrepiento. Pensamiento de amargura, de resentimiento, de venganza, de ira, de enojo, de pornografía, de lascivia, de lujuria, de adulterio: Señor, me arrepiento. Tiene que venir a nosotros rápido una actitud de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo personal. El Espíritu Santo va a traer esa convicción a nosotros de arrepentirnos, porque la Biblia dice que Él va a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que nos arrepintamos. El arrepentimiento le quita la legalidad que el diablo ha tenido a nosotros, y entramos en ese momento en un volver hacia Dios. Porque la palabra arrepentimiento no solamente significa cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Tiene que ver con un volvernos hacia Dios. Porque hemos reconocido que hemos pecado, que hemos fallado. Y entonces nos arrepentimos delante de Dios. Y una de las funciones de la sangre de Jesús es que ella nos santifica. Por eso, al usted discernir esos pensamientos negativos, usted se arrepiente y la sangre de Jesús: Señor, limpia mi mente con tu sangre de estos pensamientos pecaminosos. Por lo menos es mi oración continua para poder mantener mi mente limpia delante de Dios, pura y santificada. Tu mente no puede ser un taller de Satanás. Tu mente no puede ser un taller de pensamiento, de incredulidad, de pecado, de duda, de temor, de fornicación, de lujuria, de lascivia. La Biblia dice que los redimidos tenemos la mente de Cristo. Por eso necesito renovar mi mente a través del arrepentimiento. Necesito destruir estas fortalezas mentales, carnales, inducidas por los demonios, a través del arrepentimiento y la santificación por la sangre de Cristo. Y 3, tercer paso espiritual para destruir fortalezas mentales con ayuda del Espíritu Santo: enfrentamiento. ¿Cómo? Sí. Ahí es donde viene que usted tiene que tener la actitud de confrontar al enemigo con la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso del 22 al 24. Pero recordemos que aun cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante la tentación?
La respuesta de Jesús fue: escrito está. Jesús no discutió con el diablo. Jesús no habló más de lo que tenía que hablar. Jesús dijo: escrito está. Reitero, número 1, ¿cómo destruye esa fortaleza, hombre de Dios? Discernimiento de los pensamientos negativos. 2, arrepentimiento. Y 3, confrontar al enemigo con la palabra de Dios. Cuando él te traiga un pensamiento de suicidio a tu mente, usted renuncia a ese pensamiento, te limpias con el poder de la sangre de ese pensamiento y tú declaras un pensamiento de vida. Jesucristo dijo en su palabra que yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Es decir, confronté el pensamiento de muerte, confronté ese pensamiento de suicidio con la palabra de Dios que dice que Juan 10:10, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Si el diablo te trae un pensamiento negativo de enfermedad, usted tiene que confrontarlo por medio de la palabra. La palabra establece que por su llaga ya nosotros fuimos curados y sanados. ¡Aleluya! No discutas con el diablo. No hables palabras vanas contra el diablo. Tienes que hablar según la palabra para destruir esas fortalezas mentales de pecado, de mundanalidad que Él ha establecido en tu mente. Porque eso te permitirá renovar tu mente y haya integridad en tus pensamientos. Esto es necesario más que nunca. Hombre de Dios, ¿cómo puedo renovar mi mente? A través de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. El escuchar enseñanzas que realmente te lleven al cambio y a la transformación. Enseñanzas que confrontan nuestras vidas, que nos hacen volvernos a Dios. Enseñanzas que confrontan nuestros pecados, nuestras mundanalidades, donde Dios nos puede hablar y nosotros estamos abiertos a su voz, sea su voz personal o sea su voz a través de otra persona que nos está hablando y que quizá nos está confrontando por nuestro pecado. Es necesario renovar la mente, exponer nuestra mente a una transformación continua, a una metamorfosis. ¿Qué significa esto, hombre de Dios? Vivir bajo un estado permanente de cambio. Cuando usted deja de ser renovado y transformado, usted se estanca. Por eso necesito exponerme delante de Dios cada día, en oración, en adoración, en meditación de su palabra. ¿Por qué? Porque eso va a traer sobre mi vida renovación y transformación en mi manera de pensar. Y entonces usted comenzará a ver que usted comienza a tener la mente de Cristo. Empiezas a desarrollar en tu vida la mente de Cristo y empiezas a solamente permitirle en tu mente pensamientos puros. Se cumplirá lo que dijo el apóstol Pablo: pensar en lo puro, en lo bueno, en lo de buen nombre, en lo que es digno de alabanza. En esto pensar. ¿Cuántos dicen amén a eso? La batalla de la mente es una experiencia permanente. Pero lo bueno es que el cristiano tiene toda la autoridad de Dios para perseverar en victoria sobre los demonios. Lucas capítulo 10, verso 19. Os he dado potestad, autoridad, dice la palabra, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Pero en Romanos capítulo 16, verso 20, las escrituras dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Alguien dice amén a eso? Usted no está solo. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene la palabra de Dios. Comienza a renovar tu integridad en tu mente. Comienza a desarrollar la mente de Cristo. Comienza a tener los pensamientos del reino
son los que gobiernan mi mente. Pensamientos de vida y no de muerte. Pensamientos de santidad y no de pecado. Pensamientos de pureza y no de impureza. Pensamientos íntegros comienzan a gobernar nuestra mente a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. El intercesor debe renovar diariamente su mente en Cristo, ya que de esto dependerá que nuestras oraciones sean efectivas y poderosas. Esto es importante. Necesitamos, y termino con esto, renovar nuestra mente, renovar la integridad en nuestra mente, para que toda oración que elevemos delante de Dios, esta pueda ser escuchada, pueda ser respondida en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que vamos a aprovechar en este momento para orar. Allí donde usted está viéndome ahora, desde tu casa, desde tu carro, desde tu escuela, desde tu vecindario, desde tu casa, desde la cocina, desde el cuarto, no sé, desde la prisión, desde un hospital, desde el mercado, desde tu negocio, donde me estás viendo ahora. Vamos a pedirle perdón a Dios por esos pensamientos negativos que hemos albergado en nuestra mente. Vamos a arrepentirnos delante de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos santifique con su sangre. Y vamos a confrontar esas fortalezas mentales que han estado en tu mente, que te han impedido poder vivir en santidad y en integridad desde tu mente. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón en esta hora. Reconocemos que hemos albergado pensamientos carnales en nuestra mente, pensamientos de incredulidad, de temor y de duda, de pecado, de pornografía, de lujuria, de venganza, de amargura y de resentimiento. Pero hoy te pedimos perdón, Padre. Nos arrepentimos por haberle creído a los demonios, por haber pecado contra ti a través de estos pensamientos pecaminosos. Te pedimos que nos limpies con tu sangre. Te pedimos que nos purifiques con tu sangre. Santifica nuestra mente, Señor. Limpia nuestra mente a través del poder de tu sangre. Y en el nombre de Jesús, ordenamos a toda fortaleza mental, carnal y demoníaca, mundanal en nuestra mente, la llevamos cautiva a la obediencia a Jesucristo y declaramos a partir de hoy que mi mente es libre en el nombre de Jesús. Allí donde estás, comienza a liberar tu mente, comienza a desarraigar de tu mente todo lo pecaminoso negativo. En el nombre de Jesús se destruye en mi mente toda fortaleza mental de incredulidad. Se destruye en mi mente toda fortaleza mental de enfermedad. Se destruye en mi mente toda fortaleza mental de duda. Se destruye en mi mente toda fortaleza mental de amargura y de resentimiento. Se destruye en mi mente toda fortaleza mental de pecado y de mundanalidad en el nombre de Jesús. Todo lo que ha hecho que mi mente haya entrado en armonía con el pecado, soy libre en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Soy libre. Vamos, comienza a declararte libre en el nombre de Jesús, porque tu mente va a comenzar a ser liberada. Y mientras tu mente es liberada, tu cuerpo también será liberado, tu alma también será liberada, tus emociones también serán liberadas. ¿Por qué usted dice eso, hombre de Dios? Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Libérate en tu mente. Ponte la mano en tu mente y comienza a desconectar tu mente de todo pensamiento de depresión, de todo pensamiento de tristeza, de todo pensamiento demoníaco, de todo pensamiento de muerte, de todo pensamiento diabólico. Comienza a desligarte ahora por la sangre de Jesús y por el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús y por el nombre de Jesús, sé libre en esta hora. Sé libre en esta hora. Sé libre en esta hora. En la sangre de Jesús y en el nombre de Jesús. En la sangre de Jesús y en el nombre de Jesús. Tu mente es liberada. Y declaro por la sangre de Jesús y por el nombre de Jesús que mientras tu mente es liberada, tu cuerpo es liberado. Tus emociones son liberadas. Tu alma es liberada.
Tu voluntad es liberada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por el poder de la sangre, declaro pensamientos de victoria. Pensamientos de sanidad y milagros sobre ti ahora. Pensamientos de liberación por la sangre de Jesús y por el nombre de Jesús sobre tu vida. Pensamientos de restauración. Pensamientos de santificación sobre ti ahora. Pensamientos puros comienzan a inundar tu mente. Pensamientos de alabanza y adoración comienzan a inundar tu mente. Pensamientos que atraen la presencia de Dios comienzan ahora a llenar tu mente. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Pensamiento de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece comienzan a llegar a tu mente ahora. Declaro el gobierno del Espíritu Santo sobre tu mente. Declaro los pensamientos del reino gobernando tu mente. La palabra de Dios gobernando tu mente. Recíbelo en el nombre de Jesús. Pensamientos de vida, pensamientos de salvación comienzan a llenar tu vida. Pensamientos de nuevas oportunidades vienen a tu mente. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús y por el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús y por el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús y por el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Allí donde estás, levanta tu mano. Allí donde estás, comienza a darle gracias a Dios. Y comienza a declarar con tu boca: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Los pensamientos de Cristo. Wow, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por estar conectado y recibir este equipamiento intercesores de los últimos tiempos. En esta semana le estaremos avisando con tiempo cuándo será la próxima enseñanza. La próxima enseñanza tendrá que ver con los sentimientos de un intercesor. Así que Dios te está hablando, te está equipando y te está entrenando para este último tiempo. Que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes. El shalom, la paz de Dios sobre ustedes. Les amo, su amigo y hermano el evangelista Oscar Beltrán, desde la nación de Cuba. En el nombre de Jesús, amén y amén.